Bienvenidos a un nuevo vídeo, y hoy tenemos chisme del bueno, pero del bueno. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que honestamente creo que nadie esperaba. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner del infarto. Hoy vamos a hablar sobre Mert Ramazan Demir. Y la bomba que explotó, que nos dejó a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a mil. Para los que recién llegan a este canal y quizás no lo conocen, permítanme presentarles a Mert Ramazan Demir, un actor turco que para empezar es guapísimo. Pero no se dejen engañar por su belleza, porque Mert es mucho más que eso. Es un actor talentosísimo con una capacidad interpretativa que te atrapa desde el primer segundo. Lo hemos visto en proyectos increíbles, desde dramas intensos hasta comedias románticas, y en cada uno de ellos ha demostrado su versatilidad. Ha ganado muchísimos corazones, incluyendo por supuesto el mío. Un verdadero bombón turco. Y ahora hablemos de la otra mitad de este explosivo dúo, Afra Sarıoğlu. ¡Ay, Afra! Otra actriz turca que es simplemente espectacular. Su belleza es cautivadora, su presencia en pantalla es magnética, y su talento es innegable. Ha demostrado ser una actriz con una profundidad emocional impresionante, capaz de transmitir una amplia gama de sentimientos con solo una mirada. Y por si fuera poco, es su coprotagonista. Sí, los dos protagonizaron la exitosísima serie Yalan, conocida en español como Golden Boy. Una serie que, por cierto, a mí me encantó. Me obsesionó, diría yo. Me enganchó desde el primer capítulo y no me soltó hasta el final. Y para serles honestos, el hecho de que ambos compartieran tanta química en pantalla, esa conexión palpable, esa electricidad que saltaba de sus miradas, ya nos hacía pensar. ¿Será? ¿No será? ¿Habrá algo más? Las teorías en redes sociales ardían. Pero ahora la duda se despejó. Y es que Mert, de una manera inesperada, directa y sincera, ha confesado algo muy importante. Algo que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y que ha dejado a todos con el aliento contenido. Así que, ¿de qué va este vídeo, más allá de mi emoción desbordada? Pues vamos a sumergirnos en la noticia que ha sacudido los cimientos del mundo de las novelas turcas. Vamos a analizar las declaraciones de Mert, palabra por palabra. Vamos a desmenuzar la reacción de los fans, desde la euforia hasta la sorpresa, pasando por la especulación y el análisis. Y por supuesto, vamos a hablar sobre la relación entre Mert y Afra, esa conexión que nos mantuvo pegados a la pantalla. Pero ojo, no solo eso, también vamos a repasar algunos momentos clave de su trabajo juntos, esos que nos hicieron suspirar, esos que nos hicieron creer en el amor, y que nos dieron pistas, quizás. Quizás, solo quizás, habíamos estado presenciando el nacimiento de algo más allá de la ficción. Y antes de que sigamos, porque la emoción me puede, no se les olvide suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre encontrarán contenido fresquito y actualizado sobre sus artistas favoritos, novelas, series turcas, y por supuesto mucho chismecito del bueno. Reviews, análisis, teorías, de todo un poco. Así que suscríbanse ahora mismo. Es la mejor manera de mantenerse al día con el mundo de las series turcas. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, porque la espera ha sido larga, vamos al chisme. Preparen las notitas, los comentarios y las reacciones. La noticia bomba, el bombazo que ha explotado en el universo de las series turcas, saltó, como suele pasar en estos casos, a través de las redes sociales. No fue una filtración, ni un rumor a medias. Fue algo mucho más directo y honesto. Todo comenzó con una entrevista. Mert, como parte de la promoción de uno de sus nuevos proyectos, que por cierto pinta muy bien, fue entrevistado por un medio turco. Las preguntas giraron en torno a su carrera, sus futuros proyectos, y por supuesto, la inevitable pregunta sobre Afra Sarıoğlu. Y ahí, la soltó. La confesión, la declaración, la bomba que hizo vibrar el mundo del entretenimiento turco. Le preguntaron sobre su relación con Afra, sobre cómo era trabajar con ella, sobre la química que tenían en pantalla, sobre si la fama de pareja de telenovela les afectaba, y la respuesta fue sorprendente. Para ponerlos en contexto, porque a veces es necesario retroceder un poco en el tiempo, durante mucho tiempo, hubo rumores, especulaciones y teorías sobre una posible relación entre Mert y Afra.
Los fans, como siempre, con su ojo avizor y su olfato para el chisme, estaban atentos a cada detalle. Las miradas, las sonrisas, los abrazos, las publicaciones en redes sociales, las fotos juntos, todo era analizado al milímetro. Cada gesto, cada palabra, cada like, era interpretado como una pista. Y claro, la química entre ellos en Yalan era innegable, una verdadera bomba. Se veían realmente muy bien juntos. Había una conexión, una complicidad, una energía que trascendía la pantalla. Y seamos sinceros, a todos nos gusta ver a nuestros actores favoritos felices y enamorados, especialmente cuando la química es tan evidente. Además, ambos son muy jóvenes, atractivos, exitosos y, al parecer, muy talentosos. La pareja perfecta. ¿Pero qué dijo Mert en la entrevista? ¿Qué palabras usó para confirmar o desmentir los rumores? ¿Qué dijo para romper el silencio y revelar lo que todos querían saber? Pues, lo que dijo fue algo así como: Afra es una persona muy especial para mí. La aprecio muchísimo. Hemos pasado momentos increíbles juntos, tanto en el set como fuera de él, y siento un gran cariño por ella. Es una gran actriz, una gran persona, y sí, me gusta mucho. ¡Boom! Ahí lo tienen. Directo y al grano. Sin rodeos, sin evasivas, sin dobles sentidos. Aunque no usó la palabra amor directamente, sus palabras fueron más que suficientes para que el mundo entero entendiera lo que estaba pasando. Me gusta mucho. Eso es casi como decir: estoy enamorado. Es la antesala, el primer paso, la confirmación velada. Y claro, la reacción de los fans fue épica. Histórica. Digna de recordar. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Mert, Afra y Yalan se convirtieron en tendencia mundial. Los comentarios, los memes, los vídeos editados, las declaraciones de amor, una locura total. Los fans celebraron con entusiasmo, saltando de alegría. Otros, quizás los que tenían otras esperanzas, se sorprendieron, o sintieron una pequeña decepción, pero en general, la noticia fue recibida con mucho entusiasmo. El ship se hizo realidad. El sueño de muchos se cumplió. Pero, ¿qué es lo que hace que esta confesión sea tan importante? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Bueno, para empezar, la sinceridad de Mert. Él no se anduvo con rodeos, no intentó evadir la pregunta, no dio respuestas ambiguas, de esas que te dejan con más dudas que certezas. Fue directo, claro, y demostró que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, que no tiene miedo de mostrarse vulnerable ante el público. Eso es algo que se aprecia mucho. Especialmente cuando se trata de celebridades, que a veces tienen miedo de expresar lo que realmente sienten, por temor a las críticas, a la presión mediática, o a las consecuencias en su carrera. Además, esta confesión confirma lo que muchos ya sospechábamos. La química entre Mert y Afra en la serie Yalan no era solo actuación, no era solo un guión bien escrito, no era solo una buena dirección. Había algo más. Había una conexión genuina, una atracción, un vínculo que trascendía la pantalla y que se sentía en cada escena. Y ahora sabemos que ese algo más era atracción. Interés. Un sentimiento real. Y quién sabe, quizás algo más fuerte, algo que está floreciendo y que podría convertirse en algo duradero. Y claro, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué piensa Afra de todo esto? ¿Cómo reaccionó ella a la confesión de Mert? ¿Siente lo mismo? ¿Está la historia de amor escrita en la vida real? Hasta el momento Afra no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha guardado silencio, y eso ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. Lo único que sabemos es que desde que se estrenó la serie han mostrado una complicidad, una amistad muy genuina, tanto en el set como fuera de él. Han subido fotos juntos, se han apoyado en sus proyectos, se han defendido de las críticas, y siempre se han mostrado muy cercanos. Han demostrado ser un equipo, una dupla que se apoya mutuamente. Pero, ¿será que Afra siente lo mismo por Mert? ¿Será que esta amistad especial se está transformando en algo más? ¿O será que por el momento prefieren mantener su relación en privado? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora lo importante es que Mert se animó a confesar sus sentimientos, a expresar lo que siente. Y eso, ya es un gran paso. Es un acto de valentía, de sinceridad y de transparencia.
Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que se valora mucho. Y ahora, porque el chisme no termina aquí, hablemos de los momentos clave de su relación, o al menos, de lo que pudimos ver en la serie Yalan. Porque, amigos míos, la serie fue clave. Fue la base de todo, la chispa que encendió la llama, el escenario perfecto para que naciera el amor. Recordemos esas escenas inolvidables en las que la tensión sexual entre ellos era palpable. Las miradas que se cruzaban, llenas de deseo y complicidad. Los roces accidentales, que se convertían en momentos mágicos. Los diálogos llenos de subtexto, de dobles sentidos, de insinuaciones, todo era perfecto. La forma en que se miraban con esos ojos que parecían querer decirse tantas cosas, la manera en que se reían juntos, con esa risa cómplice que solo comparten dos personas que se entienden a la perfección, era evidente que había algo más que una simple relación laboral. Yo personalmente tengo muchísimas escenas favoritas. Pero creo que una de las que más impactó a los fans, y que seguramente será recordada por siempre, fue, sin duda, la escena de la piscina. Esa en la que, bueno, no les voy a hacer spoiler, porque si no han visto la serie, corran a verla ya. Pero fue una escena muy hot, llena de pasión, de tensión, de erotismo, una bomba. Y por supuesto, no podemos olvidar las escenas románticas, esas que nos hacían suspirar, que nos hacían creer en el amor, que nos hacían soñar con un romance de cuento de hadas. Esas en las que se mostraban cariñosos, se abrazaban, se besaban, con una ternura que conmovía el alma. ¡Ay, por Dios, qué cosa tan linda! Cómo nos hacían suspirar. Cómo nos hacían creer en el amor verdadero. En general, la serie Yalan fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y en gran parte ese éxito se debió a la química arrolladora entre Mert y Afra. Ellos lograron transmitir esa conexión especial, esa complicidad, esa energía que hacía que la audiencia se enamorara de sus personajes, y por supuesto, de ellos como pareja. Lograron crear una magia en la pantalla, una magia que traspasó la ficción y que se hizo realidad. Y ahora, volviendo a la realidad. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Será que Mert y Afra decidan hacer pública su relación? ¿Será que se animen a gritar su amor a los cuatro vientos? ¿O preferirán mantenerla en privado, resguardando su intimidad de la vorágine mediática? ¿Seguirán trabajando juntos en futuros proyectos? ¿Veremos más de esta dupla explosiva en la pantalla? ¿O tomarán caminos separados? La verdad, no lo sabemos. El futuro es incierto, y solo el tiempo nos dará las respuestas. Pero lo que sí podemos esperar es que ambos sean felices, que sigan teniendo éxito en sus carreras, y que si deciden compartir su vida, lo hagan con la misma sinceridad y honestidad que demostraron en la entrevista de Mert. Que vivan su amor plenamente sin importar lo que digan los demás. Que sean fieles a sus sentimientos y a sus deseos. Y que, sobre todo, sean felices. Pero ahora, es el momento de sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció esta noticia bomba? ¿Se esperaban la confesión de Mert? ¿Creían en los rumores? ¿Creen que Afra siente lo mismo por él? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Mert y Afra en Yalan? ¿Qué esperan del futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta debatir sobre estos temas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito del bueno, del que nos dejará con el corazón latiendo a mil por mucho tiempo. Este chisme realmente fue épico. Gracias por ver. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Ayúdenme a compartirlo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta bomba. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque cada semana hay novedades, análisis, reseñas y mucho chisme del bueno. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y emoción. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que viva el amor.